Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Este miércoles es día 4 de marzo. Y en él la Iglesia celebra la memoria de San Casimiro. San Casimiro fue un príncipe, hijo del rey de Polonia, nacido en el año 1458. Destacó desde muy joven por el empeño con que vivía las virtudes cristianas, sobre todo la caridad para con los pobres, a los que socorría con mucha abundancia, y la castidad. Fue defensor de la fe, con particular devoción a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. En 1484, cuando tenía solamente 26 años, murió de tuberculosis en Grodno, que formaba parte en la época de Polonia. Y está enterrado hoy día en Vilnius, o Vilna, como le llaman algunos, en Lituania. Pues además de esta conmemoración de San Casimiro, nosotros vamos a prestar atención principalmente al Santo Evangelio. Hoy de nuevo tenemos a San Mateo, del capítulo 20, los versículos 17 al 28, que dicen así: En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: Podemos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pues vamos a meditar, vamos a profundizar en este texto evangélico, y vamos a hacerlo dialogando con el Señor, dirigiéndonos directamente a Él, presentando nuestras peticiones, presentando también nuestras acciones de gracias o nuestras alabanzas. Y empezamos diciéndole: Señor Jesús,
Hoy te contemplamos mientras vas subiendo a Jerusalén, seguido por tus apóstoles. Tú, Señor, no te diriges a un triunfo fácil, vas subiendo a la ciudad santa, un camino cuesta arriba, un camino que asciende hasta la entrega de tu vida, de tu cuerpo. Y vas delante, Señor, con paso rápido, decidido, consciente, por supuesto, de lo que te espera, pero impaciente por poder dar término a la salvación de los hombres. No improvisaste, Señor, tu pasión, la abrazaste, y mientras caminas, nos tomas a nosotros aparte, como hiciste con los 12, para hablarnos al corazón, para decirnos también a nosotros, mirad, estamos subiendo. No sólo tú subes, Señor, nos invitas a subir contigo. Y nos llena de admiración escucharte anunciar con tanta claridad, con tanto detalle, lo que va a suceder, que serías entregado, condenado a muerte, burlado, azotado, crucificado. En tus palabras no hay romanticismo, no hay engaño a tus discípulos, no tratas de disimular lo que van a encontrar. El amor verdadero pasa por la humillación. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, pronuncias una palabra luminosa, porque dices, al tercer día resucitará. La cruz no es la última palabra. Eso también lo sabes, Señor. El sufrimiento no es el destino final. Es un paso en el camino. Pero la meta es la vida. La obediencia al Padre desemboca en la vida, en una vida para siempre, en la vida verdadera. Pero, Señor, qué contraste tan grande entre tu anuncio de la pasión y la escena que sigue a continuación. Mientras tú estás hablando de tu pasión, de tus sufrimientos, de tu muerte, otros piensan en tronos. Tú revelas el misterio del cáliz, el cáliz lleno de los sufrimientos. Y, sin embargo, surge la ambición. La madre de los hijos de Zebedeo se acerca con su petición. Y nosotros nos vemos reflejados en ella. También nosotros, tantas veces, buscamos seguridades, compensaciones por lo que hacemos, puestos de honor en tu reino, reconocimiento de lo mucho que nos esforzamos. Señor, soñamos con la gloria sin haber comprendido en absoluto el camino. Y tú, Señor, muestras con tu respuesta, con tus palabras, que no es tu intención humillar a nadie. Al contrario, con muchísima paciencia y caridad, preguntas, ¿qué deseas? Se lo dices a aquella madre, quizás un tanto manipulada por sus hijos, impulsada por ellos. Siempre, Señor, escuchas el deseo humano, incluso cuando está mal orientado, incluso cuando tú no puedes concederlo. Y después de escuchar a esta mujer, respondes con una verdad. Y respondes con esta verdad, no a la madre, sino a los hijos en quien tú descubres, Señor, de dónde ha partido esa petición. Y a ellos, a Santiago y a Juan, le dices, no sabéis lo que pedís. ¿Cuántas veces, Señor, también nosotros pedimos cosas sin comprender el alcance que puedan tener esas cosas, sin calcular el precio del amor que va a costar ese don, sin aceptar
que tu reino no se construye con privilegios y con favores especialísimos, sino que se construye con entrega, como tú hiciste, Señor. Por eso preguntas a continuación: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? El cáliz, Señor, no es un símbolo sin sentido, vacío de significado. Beber el cáliz es aceptar totalmente la voluntad del Padre, sea cual sea, cueste lo que cueste. El cáliz es el sufrimiento que uno acepta y asume por amor. El cáliz es la fidelidad, cuando parece que todo fracasa y que tú mismo te encuentras abocado a los tormentos y a la muerte. El cáliz ha pasado hasta a nuestra propia lengua como símbolo precisamente de esto, de sufrimientos. Pues bien, ante esta pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos, Santiago y Juan, responden con una generosidad impulsiva, quizás sin calcular excesivamente lo que conllevaba. Respondieron ambos: podemos. También, Señor, nosotros en muchas ocasiones te decimos que sí, y sin embargo no hemos calculado bien a dónde llega este sí que te damos. Y sin embargo, Señor, tú eres tan bueno, tan generoso, que ese podemos, que ese sí que te damos, lo acoges incluso con toda la ingenuidad en que viene envuelto, y tú lo transformas en un camino para la maduración. No quieres, Señor, que nada se desperdicie, como en aquella multiplicación de los panes y de los peces, en que mandaste a tus apóstoles que recogieran los trozos sobrantes. De esta petición, Señor, tú quieres aprovecharlo todo, y sobre todo quieres aprovecharlo para el crecimiento de los hijos del trueno, que así de impulsivos serían siempre cuando tú les diste ese sobrenombre, Boanerges, los hijos del trueno. Nos impresiona, Señor, que afirmes: mi cáliz lo beberéis. No rechazas su deseo de seguirte, ese deseo era un deseo santo, pero lo purificas. No les concedes puestos determinados, pero sí les ofreces participar en tu mismo destino. Quizás ellos, cuando pendían sentarse a tu derecha y a tu izquierda, más que puestos de privilegio, estuvieran pidiendo precisamente esto: la gracia de perseverar en tu seguimiento, de no abandonarte jamás, ni siquiera cuando te sobreviniera la pasión y la muerte, la gracia de una fidelidad a toda prueba. Por eso, Señor, tú no los reprendes, tú aceptas su ofrecimiento, lo tomas en serio, pero quieres que ellos disciernan con claridad. Ahora, cuando dicen podemos, tú respondes: Señor, mi cáliz lo beberéis. Como acabamos de decirte, Señor, tú no rechazas ese deseo de seguirte, pero sí lo purificas. No les concedes puestos, les concede lo que piden: estar contigo hasta el final. La verdadera cercanía a ti no consiste en sentarte a tu derecha o a tu izquierda, sino en compartir tu entrega. El honor más grande es parecerse a ti. Además de que sentarse a la derecha de alguien significa estar estrechamente unido a ese alguien, asociarse para todo con ese alguien. Con razón decimos, Señor, en el credo, en el símbolo de la fe, que tú subiste al cielo y te sentaste a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. No es que Dios nuestro Padre Todopoderoso tenga un costado izquierdo
y un costado derecho, y tú fueras a ocupar precisamente el derecho. Quiere decir que subiste con tu humanidad resucitada, con tu humanidad glorificada. Subiste hasta el mismo trono de Dios, y sin abandonar tu humanidad, cuerpo y alma, te sientas en el trono de la gloria, y compartes esa misma adoración y gloria con el Padre y el Santo Espíritu. Y ahora los otros 10 apóstoles se indignan. No han comprendido seguramente a estos dos. Descubrimos ahora otra herida presente en el corazón humano. Se suscita una cierta envidia por lo que ellos han pedido, una cierta rivalidad clara. ¿Quién es más grande? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que estará más cerca del Señor en el reino? La comunidad apostólica se resiente entonces cuando entra la ambición y ese deseo de destacar, de ser más importante que los demás. Ese deseo rompe la fraternidad. Ellos no se quieren iguales, quieren una jerarquía entre ellos. Y no se dan cuenta, Señor, de que parecerse a ti es lo único que cuenta, y tú no aspiraste a ningún tipo de dignidades ni reconocimientos. Señor, cuántas tensiones nacen en la sociedad, pero también en la Iglesia, en nuestra Iglesia, y en nuestras comunidades de la Iglesia, en nuestros grupos de oración, en nuestros movimientos apostólicos. Cuántas tensiones por establecerse comparaciones, por despertarse susceptibilidades, deseos, como le llamaba Santa Teresa, deseos de mayorías. También nosotros, tal vez en más de una ocasión, nos hemos indignado cuando alguien ha intentado colarse, cuando alguien parece que nos adelanta en el seguimiento del Señor, cuando nosotros llevábamos más tiempo entregados a ese seguimiento. Entonces Jesús nos llamas a todos. No dejas, porque no quieres que la discordia crezca. Nos reúnes como a los 10 apóstoles restantes y nos enseñas el estilo nuevo de tu reino. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. Tu palabra, Señor, es clara, rotunda, no admite réplica, pero es una palabra también liberadora, Señor. En tu comunidad, en la comunidad de los tuyos, de tus amigos, no hay lugar para la opresión. No hay ningún espacio para la búsqueda del poder. No, Señor, en tu lógica, que es la lógica del reino, la autoridad es servicio, es siempre servicio, es solo servicio. Por eso, continúas, Señor, dando la conclusión. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Tú, Señor, no reprimes el deseo de grandeza, pero lo transformas, lo corriges, lo haces madurar. La única grandeza a la que debemos aspirar es la grandeza del amor, de la entrega, de la fidelidad en la imitación de Cristo. Señor, la grandeza no se mide por la altura del puesto, no se mide, Señor, por la cantidad de poder que acumula. La grandeza se mide por la profundidad, la anchura y la hondura del amor. Servir no es algo secundario. Servir es el camino principal al que somos llamados nosotros, como fueron llamados los apóstoles. El verdadero crecimiento espiritual, Señor, pasa, tú lo has dicho
muchas veces y muy claro, pasa por hacerse pequeño, por hacerse como un niño, por hacerse disponible, atento a las necesidades del otro, allí donde nuestro prójimo necesita ser servido, aunque no se atreva a solicitarlo. Y todavía vas más lejos, Señor, y dices, el que quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. No nos hablas ya sólo de un servicio amable, simpático, benevolente. Nos hablas de una entrega radical y total de nuestra persona, de nuestro tiempo, porque el esclavo en la antigüedad era alguien que no se pertenecía a otro, vivía para otro, trabajaba para otro. Nos pide, Señor, un despojo interior, una libertad grande frente al propio ego, una disponibilidad que no calcula ventajas. Señor, es el camino exigente del amor, de ese amor que se da sin reservas, de ese amor del que tú das testimonio, no sólo con palabras, Señor, sino también con obras. Finalmente, Jesús, tú nos das la clave suprema para entenderlo todo, y esa clave suprema eres tú mismo. Y así afirmas, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. No nos estás proponiendo, Señor, nada que tú no hayas vivido primero. Tú eres el servidor, tú eres el esclavo por amor. Tú das la vida, y no simbólicamente, la das realmente, y además en la cruz. Señor, tu autoridad brota de la cruz, tu realeza se revela precisamente en ese don total de ti mismo que obras desde la cruz. Por eso, Señor Jesús, hoy te lo pedimos todos nosotros, enséñanos a subir contigo a Jerusalén, sin huir del cáliz de tu pasión, sin huir de la vergüenza, de la humillación, del dolor. Purifica, Señor, nuestros deseos de grandeza. Haznos madurar, Señor. Arranca toda ambición, esa ambición que divide, arráncala de nuestro corazón y haznos comprender que el único trono que importa es la cruz abrazada por amor. Danos, finalmente, Señor, un corazón de servidores, libres de la necesidad de ser aplaudidos, elogiados, capaces de entregar la vida en lo pequeño de cada día, que bebiendo contigo el cáliz participemos también en la alegría de tu resurrección. Así sea. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.